suena el timbre de la puerta principal. Y al abrirla, ves al pequeño niño tranquilo de tu vecino con signos de preocupación en su rostro. Así que, con el pensamiento de que algo le sucedió al dueño de la casa de al lado, te apresuras a llamar al 911 para obtener ayuda. El sonido de las sirenas invade frenéticamente tu calle, anunciando que llegó la policía. Y en cuestión de minutos, como si fuera la escena de un crimen, los autos de la policía se detienen en una casa de 2 pisos en St. John's, entrando con dificultad a la propiedad. Los oficiales presencian un espectáculo para nada agradable apenas atraviesan la puerta, y no tienen que adentrarse mucho para poder visualizar a la primera víctima. Un hombre acostado boca abajo con la camisa empapada de sangre, gracias a una evidente herida de bala en su cuerpo, muy cerca de la entrada principal, pero no hay señales de robo ni allanamiento a primera vista. Cuando los oficiales llegan al piso de arriba, encuentran otro cuerpo. En el dormitorio hay un hombre acostado en el suelo, de la misma manera que el que está en el piso inferior, y al igual que el primero, presenta una evidente herida de bala. Uno de estos hombres es Vincent Romero, de 29 años, el padre del niño pequeño Christian. La otra víctima es Timothy Romance, de 39 años, compañero de cuarto de Vincent. Romance vino de San Carlos y Vincent le había alquilado una habitación en su casa. Estos dos hombres estaban empleados en una empresa de construcción de plantas de energía. ¿Quién habría hecho esto? ¿Quién le habría arrebatado a su padre a este niño de 8 años? En este caso, no hay sospechosos, ya que no hay ADN. Este otro caso sin salida, la verdad te sorprenderá. Bienvenidos a otro episodio. Aquí te presentamos el caso de Christian Romero, un caso que conmocionó a todo Estados Unidos, ya que en la ciudad de St. John's, Arizona, no se había visto un caso así en al menos 4 años. Esta era una comunidad donde las personas ya se conocían y se cuidaban entre sí. Los vecinos y conocidos fueron interrogados por la policía, pero nadie parece tener ninguna información sobre el asesino. Sin embargo, la esposa de Timothy Romance parecía tener sospechas en una persona: el niño Christian Romero. Así que le dijo a la policía que encontraba a Romero sospechoso, pero los oficiales siguieron buscando un rastro de cualquier evidencia que pudiera señalarles al asesino, ya que no creían que Christian fuera sospechoso. ¿Cómo un niño de 8 años podría dispararle a su propio padre? Tenía que haber alguien detrás de esto, alguien muy inteligente, ya que no dejó migajas para que la policía las recogiera. Christian Romero fue llevado a un interrogatorio como testigo para que pudiera dar su versión del doble asesinato a la policía. Los detectives lo interrogaron con voz tranquila y amable sobre los homicidios, haciéndole prometer que solo dirá la verdad, ya que si no era sincero con los oficiales, no iba a quedar bien. El niño, con calma, comenzó a dar su relato de la historia a la policía. Les dijo a los oficiales que ese día dio la vuelta a la cuadra de su casa unas 5 a 10 veces antes de comenzar a caminar hacia su hogar, porque era un ritual que él hacía los lunes y miércoles mientras esperaba que regresara su madre, que trabajaba hasta las 5. Mientras caminaba por la calle, vio un automóvil blanco que pasaba a toda velocidad frente a su casa. Y luego, cuando llegó al edificio, vio a Romance tirado en el suelo en la puerta principal. Corrió al ver a Romance y luego se apresuró a entrar en la casa en busca de su padre. Lo seguía llamando y llamando mientras buscaba señales de vida. Llegó arriba y vio a su padre tirado en el suelo en el dormitorio. Había mucha sangre junto a su cabeza. Su rostro estaba cubierto de sangre. Christian llamó a su padre y no obtuvo respuesta, así que simplemente se sentó y lloró. Además, explicó que no fue a ningún otro lugar de la casa. Él simplemente se quedó acostado al lado de su padre en el suelo llorando durante 30 minutos. Luego corrió a la casa de un amigo, que era su vecino, y le confió al hermano del amigo mientras el otro chico llamaba a su padre para contarle la horrible noticia. Mientras él y su amigo llamaron al 911. Christian también mencionó que Romero tenía una camioneta que estaba estacionada en la entrada y vio que una de sus puertas estaba abierta. El niño pequeño, sentado con las piernas cruzadas en esa sala de interrogatorios, hizo todo lo posible por poner cara de valiente y con calma darle a los policías una clara narración de los hechos, para poder seguir adelante con el caso y encontrar al asesino o a los asesinos. Los oficiales le preguntaron al pequeño Christian si conocía a alguien que pudiera haber llevado a cabo los asesinatos, o si sabía de alguien que tuviera algo en contra de su papá y que llevaría a cabo una venganza. El niño les dijo que él no conocía a una persona así, que cree que alguien malo hizo esto, y apuntó sus sospechas a algunas personas en la calle que, según él, eran malas personas, porque a menudo se las veía fumando y conduciendo imprudentemente por la zona en un automóvil azul.
La policía presiona a Christian para obtener más información y, con la esperanza de refrescar su memoria, le explicaron el funcionamiento de un arma. Los oficiales le describen cómo la pólvora sale del cañón y se deposita en la ropa y las manos del tirador. Luego le preguntaron si había escuchado algún disparo. El niño negó haber escuchado disparos, diciendo que el asesino podría haber estado en la casa cuando disparó el arma. Después de esto, el niño dijo algo extraño. Les dijo a los detectives que podría tener algo de pólvora en su ropa. Los oficiales encontraron su respuesta un poco misteriosa y le preguntaron si encontrarían pólvora en su ropa. El niño no estaba seguro, pero según él, no disparó ningún arma. Aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Los oficiales lo empujaron para obtener más detalles, utilizando un poco la intimidación. Así que después de esto, el niño, obviamente asustado, cedió. Rápidamente les dijo a los policías que cree que podría haber disparado un arma. Cuando se le preguntó más sobre los disparos, confesó que le disparó 2 veces a Romans. Y detalló, además, que le disparó a su padre porque pensó que estaba sufriendo después del incidente y no quería que sufriera. Así que alivió su dolor disparándole. Luego, los oficiales le preguntaron con calma al niño por qué le disparó a su padre. A lo que el chico respondió que cree que le disparó porque estaba enojado con él y admitió meterse en problemas frecuentemente con su padre. Esto fue más que espantoso. El niño, que había sido traído como víctima, acababa de confesar los asesinatos. Los detectives que tenían frente a él no estaban dispuestos a creer que detrás de este asesinato despiadado había un niño pequeño. Nadie podía soportar el hecho de que un padre se convirtiera en una víctima de asesinato a causa de su propio hijo. Carlos Díaz, un pariente de Christian, comentó sobre el caso y expresó su estado de shock en el momento en el que se enteró del asunto. Según él, Christian era un niño activo y muy agradable. Esto fue simplemente impactante para él. Chelsea, la vecina de la familia Romero, expresó sus pensamientos preocupada por el hecho de que el asesino había estado tan cerca de su familia. Como madre, estaba aterrorizada por la terrible experiencia de pensar que podría haber comprometido la seguridad de sus seres queridos. Sin embargo, la abuela de Christian, Liz Romero, tenía pensamientos totalmente diferentes sobre el caso. Ella no tuvo problemas en creer que podría ser Christian. Aparentemente, cuando le dieron la desafortunada noticia, comenzó a gritar enojada las siguientes palabras. Sabía que esto pasaría, eran demasiado duros con él. Sabía que lo hizo. Pasó la noche en mi cama abrazándome. Tuve la sensación de que lo hizo. Si cualquier niño de 8 años es capaz de hacer esto, es él. Liz no pudo comentar más sobre el caso, ya que quería que la policía respetara su privacidad en un momento tan difícil como ese. Sin embargo, la madrastra de Christian, que vivía con ellos, también dijo lo mismo sobre Christian. Aparentemente, tenía la sensación de que era el niño. Entonces, ¿cuál era la historia aquí? ¿Qué hizo que ese niño de 8 años quisiera matar a su propio padre? Christian era realmente el asesino, pero detrás de él había una historia de abuso o tormento físico o negligencia emocional. La madre extranjera de Christian y Vincent se habían separado mucho antes de que Romero se casara con su nueva pareja. Desde entonces, la custodia la tenía la madre biológica del niño y seguía siendo una parte activa de su vida. Mientras la policía investigaba más a fondo los detalles del crimen, encontraron que la primera víctima era Vincent Romero. El día era el 5 de noviembre, alrededor de las 5 p.m. Vincent Romero se dirigía a su santuario subiendo las escaleras cuando lo golpearon. Christian le disparó a su padre 2 veces. Apuntó primero a la cabeza y luego se movió hacia su pecho. En ese momento, Timothy Romans estaba fuera de la casa, en el porche, hablando con su esposa por teléfono. El rifle de caza no hizo una gran explosión, solo hizo un sonido de estallido suave y atenuado, lo que hizo muy posible que Romans no tuviera idea de lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Después de matar a tiros a su padre, Christian se dirigió hacia Timothy mientras gritaba su nombre. Romans le dijo a su esposa que el niño estaba preguntando por él, así que entró a la casa. Cuando puso un pie en la casa, Christian le disparó 2 veces, una en la cabeza y otra en el pecho, tal como le había hecho a su padre momentos antes. La policía recibió la llamada de la casa vecina a las 5:08 p.m. y llegó a la escena 1 minuto después. Para entonces, ambos hombres ya habían fallecido. Se consideró a Christian como testigo porque creían que había descubierto los 2 cuerpos. No lo detuvieron de inmediato. Su abuela lo llevó a la estación de policía. Al ser interrogado sobre el caso, incluso a la policía le costó dar una respuesta segura para encontrar una razón y justificar los actos del niño. Creían que había algo que lo impulsaba a matar y que no fue una decisión impulsiva de su parte. El jefe de policía, Roy Melnick, habló con la prensa y mencionó que no estaba acusando a nadie de nada en ese momento, pero ciertamente iban a ver la parte de abuso de esto, ya que el niño tenía 8 años. La policía revisó los registros anteriores y no encontró quejas con los servicios de protección infantil de Arizona. Los registros no mostraron acciones disciplinarias ni incidentes.
El niño nunca mostró ningún mal comportamiento que nunca había tenido en cualquier problema antes de esto. Los investigadores primero pensaron que el niño debe haber experimentado algo muy traumático. Los psicólogos también tomaron en cuenta que en los casos extremadamente raros en que sucede algo como esto, a menudo es el resultado de algún tormento emocional o físico, por lo que siguieron buscando registros de trauma sexual o abuso físico, pero no encontraron nada. Eso es lo que hace que este caso sea un tanto desconcertante, ya que generalmente en los casos en que un niño mata a uno de sus padres, el niño es un adolescente. Y según los psicólogos y especialistas en conducta, un niño actúa de esa manera por 3 razones principales. Primero, el niño sufrió años de tormento mental o físico. Segundo, al niño se le diagnostica algún tipo de enfermedad mental grave. Y la tercera razón es algún tipo de trastorno de personalidad o tendencias sociópatas y frustración. La policía solo quería encontrar cuál de las razones coincidía con Christian. El juez se dispuso a encontrar la causa subyacente y ordenó una evaluación psicológica para obtener más detalles sobre el asunto, para poder dar con más estudios sobre la mente del joven asesino. El caso resultó ser mucho más difícil de lo que uno hubiera esperado en un pueblo tan pequeño, y había un problema con la evaluación psicológica. El niño era tan joven que podría deberse a cualquier cosa. Pudo ser una decisión inmadura, o algo que aprendió de un videojuego violento, o de su película de acción favorita, y decidió que podía intentarlo. Pudo haber sido un error, un acto de impulso. Había tantas posibilidades y tantas maneras de verlo que no dieron con una causa posible. Habiendo crecido en una familia de ávidos cazadores, Christian no era ajeno a las armas. De hecho, su padre le había enseñado a usar un arma, y para asegurarse de que no les tuviera miedo, salían a cazar perritos de la pradera. El padre no sabía que esto sería contraproducente para él. Los psicólogos creen que su entrenamiento con armas podría haber jugado un papel en este caso de asesinato. Después de todo, usó un rifle de caza de calibre 22 de acción simple para disparar a estos 2 hombres. Una carga y puedes disparar impulsivamente, aunque en realidad necesitas quitar el cartucho del rifle después de cada disparo y poner uno nuevo, y eso es lo que Christian había hecho. No parece que el chico fuera muy hablador, sin embargo, dio algunas pistas en las entrevistas con la policía que se llevaron a cabo después. Christian le dijo a la policía que a menudo era objeto de azotes. De hecho, la noche anterior al tiroteo, Vincent había azotado al niño 5 veces, porque había olvidado algunos papeles en la escuela durante la inspección. Los oficiales encontraron algunos papeles que parecían ser libros de contabilidad. El niño mantuvo un registro de sus azotes y, aunque no comunicó sus sentimientos, los anotó en el último documento. También descubrió información útil. Se descubrió que Christian le dijo a un oficial del Servicio de Protección Infantil que su azote número 1000 sería el último. Y la cuenta que encontraron había llegado exactamente a 1000. El abogado del niño, Ron Wood, dijo que el día del asesinato tomó la decisión de hacer que lo mataran o matar a los 2 hombres. El comportamiento del niño y la información sobre el caso apuntaba a una sola conclusión. No fue un impulso del momento, fue calculado, fue un homicidio motivado. Él había planeado dispararle a su padre desde el inicio. Con las complejidades emocionales del caso, junto con los aspectos legales, la policía quería que el niño fuera juzgado como adulto, pero el niño era demasiado joven como para ser puesto tras las rejas. De lo contrario, cuando un joven es condenado como menor, se lo envía a un centro de detención juvenil, hasta que alcanza la edad de 18. Christian no era elegible para cadena perpetua, ya que era menor de 18 años. En el 2010, después de un ciclo de deliberación de 14 meses sobre si el niño tenía o no la capacidad mental para comprender la intensidad de su crimen y comprender las repercusiones, el caso llegó a una conclusión. Los cargos se resolvieron con una declaración de culpabilidad al cargo de homicidio negligente de Timothy Romans. Teniendo en cuenta el futuro del niño, el juez decidió que se debía retirar el cargo por el asesinato de su padre, y Christian sería llevado a un hogar de acogida hasta que cumpliera los 18 años. Luego lo mantendrían en una unidad de tratamiento donde continuaría recibiendo terapia hasta que cumpliera los 21 años. Es difícil encontrar más detalles sobre el caso, ya que ha sido restringido y se impuso una orden de mordaza en el caso para impedir que cualquier abogado, oficial de policía, investigador o agencia divulgue detalles del caso al público en general. No se le da a la prensa un rostro para el nombre. Debido a su edad, se establece que el niño será liberado en sus 18 años. Algunos dicen que si el niño es capaz de cometer un crimen de este calibre, es capaz de cualquier cosa y, por lo tanto, sigue siendo un peligro para la sociedad y que no debe ser liberado al mundo. Pero, ¿cuáles son tus opiniones? ¿Crees que un niño a una edad tan temprana de 8 años es capaz de asesinar y mentir sobre eso?